En este vídeo vamos a ver algunos conceptos fundamentales sobre las gráficas, ¿de acuerdo? Porque a veces parece muy sencillito, pero hay algunos conceptos que a veces escapan y luego de repente uno se encuentra con un problema y tal y ya no sabe de lo que le hablan. Entonces, vamos a ver. Obviamente una gráfica como esta, que está en dos dimensiones, pues va a tener un eje vertical, que normalmente lo denominamos como el eje Y, ¿verdad? Y un eje horizontal, que normalmente pues lo llamamos X. Un ejemplo sencillo puede ser enfrentar pues la velocidad, que estaría pues en metros por segundo, frente al tiempo, que estaría expresado en segundos, ¿sí? Y esto sin querer, pues como que se convierte en una rutina y la gente pues asocia que el eje X va a representar pues el tiempo. Pero no tiene por qué ser así, ¿de acuerdo? Nosotros podemos tener, por ejemplo, en nuestro eje Y el valor para la gravedad y en nuestro eje X tener el valor pues de la distancia, que la distancia la podemos representar como d y la vamos a medir ¿en qué? Pues la distancia la vamos a medir en metros, ¿sí? Y la gravedad la mediríamos ¿en qué? Pues en metros partido de segundo al cuadrado, ¿verdad? Voy a borrar aquí y así me sirve esto mismo. Vale. Bueno, pues este sería otro ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que ver siempre qué es lo que representa el eje Y y qué es lo que representa el eje X, ¿vale? Porque no siempre tiene por qué hablarnos el eje X del tiempo. Vale. Entonces, partiendo de esto, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hablamos de una curva, ¿vale? No nos estamos refiriendo a que nuestra gráfica tenga que ser obligatoriamente así, como con una trayectoria curvilínea. No tiene por qué. Nuestra gráfica puede ser esto de aquí, una línea recta, ¿vale? Una línea recta, y a esto de aquí también lo vamos a llamar curva, ¿de acuerdo? Así que esto es un concepto importante. Curva es simplemente nuestra gráfica, ¿vale? Sea curvilínea o sea rectilínea. Vale, el siguiente punto importante es que imaginaros que este punto de aquí lo voy a pintar sobre mi gráfica azul, ¿vale? Este de aquí se va a corresponder con un punto en el eje X que lo voy a llamar el punto A, ¿vale? Esto podría ser, pues si este de aquí es el 0, imaginaros que A es 2, ¿vale? Muy bien, A es 2. Vale, pues mi punto 2 o mi punto A sobre el eje X, ¿qué es lo que va a tener? Pues va a tener un punto correspondiente, ¿verdad? En el eje Y. Este punto de aquí se cortará, es decir, tendrá un valor sobre el eje Y, que yo que sé, que si esto también es 0, pues pongamos que está a la misma escala tanto este eje como este eje, así que este de aquí podría ser 3, ¿vale? Lo voy a poner aquí, 3. Entonces, para un valor, por ejemplo, como lo estamos haciendo aquí en este ejemplo, para un valor donde la distancia medida en metros es 2, es decir, 2 metros, tiene un valor sobre el eje Y de 3 metros por segundo al cuadrado, o lo que llamaríamos en matemáticas, para un valor A, lo que tenemos es una imagen de A, ¿vale? Una imagen, es decir, tenemos un valor correspondiente al punto A sobre el eje X en el eje Y. Esa imagen de A, que en este caso es 3, se suele denotar como F de ¿qué en este caso? Pues de nuestro punto A. F de A, ¿vale? Esto a lo mejor no sé realmente de dónde viene, no sé si viene del inglés de figure o algo de esto, ¿sabes? Que es pues la imagen de A. Pero en cualquier caso lo que tenemos que tener ya en cuenta a partir de aquí, ya sí o sí, es que si este punto de aquí
lo llamo W, pues su punto correspondiente, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora igual con la gráfica azul. Si este es el punto W, pues W va a tener un correspondiente aquí, que va a ser el que F de W, ¿vale? O sea, un punto tiene una imagen y esa imagen se le llama F de esa imagen, ¿de acuerdo? F de esa imagen. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Esperad un momentín que borre esto. Vale, así mejor. Entonces, si este punto es A, pues va a tener un reflejo que va a ser F de A. Si este punto es B, sobre el eje X va a tener pues una imagen, un reflejo sobre el eje Y que va a ser F de B, ¿de acuerdo? Y ahora a nuestra curva en general, ¿cómo la podemos llamar? Pues fijaros que para cada punto del eje X tengo una imagen en el eje Y. Entonces yo podría decir, que de aquí viene la historia, yo podría decir que Y, ¿verdad? Que Y, ¿y a qué se refiere Y? Y se refiere a toda la colección de puntos sobre el eje Y. Es decir, Y se refiere exactamente a la curva, porque este punto de aquí corresponde con un punto sobre el eje Y. Este punto de aquí tiene otra correspondencia sobre el eje Y. Este de aquí otra. Es decir, la curva podría ser como la unión de infinitos puntos, ¿verdad?, que tienen una imagen sobre el eje Y. Entonces yo esta curva la puedo denominar Y. ¿O cómo más la puedo denominar? Pues también la puedo llamar F de X. ¿Por qué F de X? Pues esta curva se puede llamar F de X porque cada punto de estos es un F de algún punto sobre el eje X. Es decir, todo el eje X también sería una colección infinita de puntos y todos sus reflejos serían un F de ese X. Así que en general yo puedo decir, aquí tengo X puntos y su imagen, ¿qué va a ser? Pues F de todos esos X. Es decir, que la curva es una colección de puntos, ¿sí? Y como cada punto Y es un F de algo, pues en general yo puedo decir, todos los puntos Y van a ser Fs de algún punto colocado sobre el eje X, es decir, Fs de X, ¿vale? Y poco más. Lo siguiente es que pues esto se generaliza, o sea que si esta curva de aquí la llamo F de X, pues si tengo otra curva dibujada como esta que está aquí en naranja, pues para no repetir F de X, porque esta es otra curva, pues la puedo llamar G de X, ¿vale? G de X y ya está, y esta pues volverá a tener pues lo mismo. Para cada puntito sobre el eje X, pues este tendrá una imagen que ahora ya no vamos a llamar F, porque esa corresponde a la curva en azul, F de X. Como esta se llama G de X, ¿verdad? Ahora esta será G de C, ¿vale? Así que es lo único que tenemos que tener en cuenta de las gráficas, pero es muy importante porque ya cuando estéis haciendo algún ejercicio o estudiando algún tema, nadie os va a contar que G, D, C corresponde a este tipo de gráficos, ¿vale? Uno tiene que tenerlo en la cabeza. Los puntos sobre el eje X se van a denominar de forma genérica con cualquier letra, A, B, C, tal, y ese punto genérico A va a tener una imagen sobre el eje Y que va a ser llamada F de A, si es que en el libro a la curva la quieren llamar F de X, o G de lo que sea, o H de Y, ¿vale? Y ya está. Y lo otro, pues que tenemos que tener en cuenta que en el eje X no siempre está el tiempo, ni mucho menos, que va a depender del tema del que estemos tratando, ¿vale? Y ya pues solo me queda comentaros una cosita sobre las gráficas, que es la siguiente. Voy a borrar esto por aquí un momento. Y bueno, pues nada, que en el libro del Tipler y en el grado de física de la UNED se da por supuesto que vosotros
ya sabéis la forma que tienen las gráficas, ¿de acuerdo? Es decir, nadie se va a parar a deciros, bueno, pues y es igual a e elevado a la x. Nadie va a razonar con vosotros sobre qué forma tiene esta gráfica, ¿de acuerdo? Está dado por hecho que conocéis de sobra todísimo. Y con eso me quiero referir a que si alguien pues dice, hombre, yo esta gráfica, si alguien me pinta esto un poco así, pues si esto es un cuadrado más o menos, si alguien me pinta esto, sé que esta gráfica es y igual a x, o ya sabéis que si en vez de a esto llamarlo y lo llamo f de x, pues f de x, ¿verdad? Sustituiría ahí, pues f de x es igual a x. ¿Por qué? Pues porque si este es mi punto 2, pues sobre el eje y siempre voy a tener el mismo valor 2. Si este es 4, pues este de aquí es 4. Entonces, como veis, y 2 es igual a 2, por lo tanto, de forma genérica, y es igual a x. Bueno, pues esta gráfica a lo mejor sí la conozco, pero si me ponen otra o si me ponen esto, pues ya no lo controlo. Pues entonces yo te diré, mira, pues hay una página que se llama fuplot.com. Eso sí, bueno, si yo que sé, si sabéis programar y esas cosas, pues con cualquier programa como GNUplot o Máxima podéis haceros todas las gráficas que queréis y estudiarlas y verlas, pero si no, pues en esta página directamente puedes poner tus gráficas, lo que quieras, puedes decir, pues voy a ver cómo es x al cuadrado, y vas comprobando qué forma tienen, ¿vale? Porque para la mayoría de los temas, digamos que no hay que tener un grandísimo control de funciones con formas muy extrañas, pero hay otras como pues x al cubo, el valor absoluto de x, algunas típicas como 1 entre x, cosas de estas que van a aparecer en muchos procesos físicos, y no contemos las exponenciales. O sea, estas de aquí dominan pues muchos de los temas que vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que saber la forma, porque si sabéis la forma, todo lo que hagáis a partir de esa fórmula va a ser como algo intuitivo, ¿de acuerdo? Vais a entender muy bien qué estáis haciendo, qué estáis averiguando. Si no sabéis la fórmula o sea, la gráfica de la fórmula, va a ser todo muy críptico y suficiente, o sea, bastante difíciles ya de algunos conceptos como para sumarle el que no tengamos ni idea de las matemáticas que hay detrás, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que dominar las formas de estas gráficas, al menos.